Hola, bienvenidos sean todos y todas. Ojalá, quiero compartir esta información que circuló o ha estado circulando en estos días en las redes sociales y que a mí me parece que si las redes sociales sirven para este tipo de cosas, entonces sirven para muchas cosas buenas y para eso debemos utilizarlo. Lo que me ha llegado es esta información de la BBC de Londres. La BBC, que usted sabe que es la empresa de comunicación, televisora y etcétera, radiodifusora, etcétera. Es bastante complejo aquella corporación de la comunicación de Londres, Inglaterra, la BBC, British Broadcasting Corporation, sería eso, corporación de la radiodifusión, algo así, sería la traducción. Pero es lo interesante que la BBC escoge a Simón Bolívar como el americano o el latinoamericano más importante del siglo XIX. Mire usted qué interesante, pero bueno, va mucho más allá Bolívar cuando se le compara con los grandes genios militares de la humanidad. Yo quiero compartir con ustedes datos históricos muy interesantes de la BBC de Londres, que elogia a Simón Bolívar y lo escoge como el latinoamericano más importante de todo el siglo XIX. Dice que Simón Bolívar, con 47 años de edad, peleó 472 batallas y fue derrotado en 6 ocasiones, 6 veces. Estos datos habría que confirmar quizás algunos, pero bueno, no es menos de ahí. 472 batallas, derrotado en 6 ocasiones solamente. Liberó a 6 naciones. Es el libertador de 6 naciones latinoamericanas. Cabalgó 123.000 kilómetros, que es mucho más de lo que navegaron Cristóbal Colón y Vasco de Gama juntos. Oiga bien, más de lo que navegaron Colón y Vasco de Gama juntos. Fue jefe de Estado, además de 5 de las naciones a las que liberó. Le tocó encabezar el gobierno de las naciones de la llamada Gran Colombia. Cabalgó con la antorcha de la libertad la distancia lineal de 6.500 kilómetros, una distancia que es aproximadamente la mitad del diámetro, o mejor dicho, de la circunferencia, de la Tierra. La mitad, ya usted sabe, aunque algunos dicen que fue más. BBC, en esta información que ya aquí dice que es aproximadamente la mitad de la circunferencia de la Tierra, cabalgó con la antorcha de la libertad Simón Bolívar. Recorrió 10 veces más distancia que Aníbal el cartaginés, otro genio militar. 3 veces más que Napoleón y el doble que Alejandro Magno. Usted puede ver con quiénes está siendo comparado Simón Bolívar aquí. Sus ideas de libertad, es decir, las ideas de Simón Bolívar, fueron escritas en 92 proclamas y 2.632 cartas. Óigalo bien. 92 proclamas
y 2.632 cartas que hizo el propio Simón Bolívar. Lo más increíble, dice aquí la BBC de Londres, es que muchas de esas cartas y proclamas fueron dictadas de forma simultánea en diferentes idiomas y a distintos secretarios. Interesante, dice la BBC de Londres, el ejército que comandó Simón Bolívar nunca conquistó, solo libertó. Por eso a Bolívar se le conoce como el libertador de América. Fueron estos que acabo de leer partes de los argumentos utilizados por la BBC de Londres para elegir al libertador Simón Bolívar como el americano más prominente del siglo XIX. Siglo XIX que usted sabe comienza en el 1801 y termina en el 1900. Ese siglo es el siglo de Simón Bolívar, el siglo de los grandes libertadores de América. Él, el primero o entre los primeros. Importantísima esa interesante información que brinda la BBC de Londres y con la que he querido comenzar estos comentarios del día de hoy aquí en Ojalá, recordando a uno de los grandes de América, de los grandes entre los grandes, desde luego. Hablamos de Simón Bolívar, venezolano y hombre universal, dicho sea de paso. Ayer en el Palacio Nacional hubo Consejo de Gobierno ampliado con 3 temas principales en la agenda. El primero, relanzamiento del Plan Nacional de Alfabetización, uno de los planes más importantes de la administración o las administraciones del presidente Danilo Medina. La meta bien clara, llevar el analfabetismo, la tasa de analfabetismo a 5% o menos de 5% para el próximo año 2017. 2017. Es decir, va quedando todavía una franja dura de analfabetos en la República Dominicana. Es la franja de la gente más adulta incluso, porque es la más difícil de encontrar por las diferentes razones que hay. Unos que se resisten, que no ven ya ningún interés en ser alfabetizados, en aprender a leer y escribir, porque, bueno, se pasaron la vida, vivieron, crecieron, se construyeron a sí mismos sin necesidad de leer y de escribir. Algo inexplicable, pero propio de sociedades como la nuestra, sociedades extremadamente desiguales, sociedades en donde la riqueza ha estado concentrada, extremadamente concentrada en muy pocas manos y la miseria ha estado repartida en toda la población, prácticamente en toda la población, sin que a nadie eso le importara mucho. Sin que a nadie eso le importara mucho, nuestro país, la gente se acostumbró a vivir con la miseria en las puertas de sus casas ahí, mientras un grupito concentra y concentraba la riqueza que era producida además y es producida siempre de manera
social tiene, sin embargo, una acumulación que si no es individual, pero es en unas cuantas familias. Se concentró la riqueza en la República Dominicana, incluyendo sobre todo a la familia Trujillo en su momento. Y ese sistema de privilegio continuó. Hoy la lucha es contra la pobreza precisamente y por mayor distribución de la riqueza que producimos todos. Mayor distribución, este es el problema, este es el dilema. Menos concentración y mayor distribución de la riqueza. En esa situación es lógico que tuviéramos un país en el que el 10% de la población, 10 no, realmente el 15% de la población era analfabeta todavía en el año 2012 cuando llegó al gobierno el presidente Danilo Medina. La población que era analfabeta en la República Dominicana andaba por el 15%. Y cuidado, en algunos lugares era mucho más del 15%. Todavía hoy, particularmente en algunas de las poblaciones de la frontera, la región fronteriza, del sur profundo, como le llaman para allá, sur, suroeste, todavía hay en esa parte de la geografía nacional, se concentra la mayor parte de las personas analfabetas. Quedan muchas todavía en regiones donde se concentra la mayor cantidad de la población dominicana. Debe haber muchos todavía, como en el propio Gran Santo Domingo, como advertía el presidente de la República en algún momento. Pero realmente los pueblos del sur lejano, suroeste, camino a Haití, a la frontera, son los que concentran el mayor porcentaje de analfabetos. Allí todavía los porcientos andan por índices superiores al 10 y al 11 y hasta el 12%. De manera que se hará un esfuerzo concentrado en esa parte del país donde hay mayor porcentaje de analfabetismo para bajar la tasa, que hoy están en alrededor de un 7%, es decir, en 4 años de gobierno, el presidente Danilo Medina se logró bajar la tasa de analfabetismo del 15 al 7%, es decir, bajó un 8%. Pero la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura, la UNESCO, reconoce que un país está prácticamente libre de analfabetismo cuando su tasa de analfabetos es de 5% o menos. 5% o menos, para que podamos ser reconocidos por la UNESCO, esa Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, como país libre de analfabetismo. Desde luego, tener un 5% o menos de analfabetismo no es todavía la victoria completa y definitiva contra una de las grandes lacras de la desigualdad, de las lacras del sistema inicuo, inequitativo en que hemos estado viviendo y que hemos estado padeciendo todos los dominicanos y todas las dominicanas, y en particular los más pobres. Los más pobres. La lucha tiene que ser para que no quede un solo dominicano, una sola dominicana analfabeto o analfabeto
o analfabetas en nuestro país, que no quede uno solo. Leer y escribir, particularmente leer y leer bien, son las competencias, como les llaman ahora, las destrezas, los conocimientos fundamentales para poder adquirir una vida de desarrollo pleno. Es la lectura y es la escritura. Y particularmente la lectura la que nos abre el campo a todas las demás competencias, a todas las demás destrezas y a todos los demás conocimientos acumulados por el ser humano en toda su historia sobre este planeta. No está completo el ser humano que no accede al conocimiento de la humanidad, y para acceder a ese conocimiento es fundamental la lectura y también lo es la escritura. De manera que la lucha contra el analfabetismo ha sido titánica en la República Dominicana. En solo 4 años redujimos las tasas de analfabetismo del 15% al 7%, según lo atestigua la encuesta En Hogar, una de las encuestas de la organización de la Oficina Nacional de Estadística. La encuesta En Hogar del año pasado, de 2015, atestigua que en la República Dominicana el analfabetismo bajó en los últimos 3 a 4 años de 15% a un 7 punto algo por ciento. Eso es un triunfo para cualquiera. Ese es un triunfo del gobierno del presidente Danilo Medina, y un triunfo que lo será más cuando el año que viene podamos decir que de 7% estemos en 5 o menos del 5% de la población analfabeta en la República Dominicana. Calculamos, o se calcula en esas encuestas, que todavía en la República Dominicana debemos tener algunos 200 o 300 mil dominicanos y dominicanas que no saben leer y escribir. Este fue uno de los temas del Consejo de Gobierno ampliado en el día de ayer. El otro lo fue el establecimiento o la presentación del sistema de medición o de monitoreo con que la Presidencia de la República va a, vamos a decirlo otra vez, va a medir, va a vigilar el cumplimiento de las metas que se ha dado el gobierno para los próximos 4 años, para el cuatrenio que ha comenzado ya el pasado 16 de agosto. Un sistema de medición, de monitoreo que tendrán que aplicar todas las instituciones del Estado. El presidente está interesado en que todas sus promesas de campaña sean cumplidas, en que los planes de gobierno dejen de ser papeles y vayan a concretarse en la realidad, en la materialización de iniciativas a favor de la población, a favor del pueblo dominicano. Es importante el que se presente primero a todo el funcionariado el sistema de monitoreo y de medición de esas metas gubernamentales, pero también es importante que las conozca el propio pueblo dominicano que votó por el presidente Danilo Medina en una votación histórica que supera el 60%, es decir, más de 6 de cada 10 dominicanos votaron por el presidente Danilo Medina y por su programa de gobierno, Es importante que nos hagamos cargo
de que la población vota, pero la población tiene razones para votar. Vota en este caso por más tanda extendida. La población quiere que la tanda extendida en la educación llegue a un 100% de la población estudiantil de la República Dominicana. Ahora se encuentra en poco más del 50%. Queda, por lo tanto, también más del 40% que debe ir de la población estudiantil dominicana, que debe ir a la tanda extendida. Por esas metas votó el pueblo dominicano en mayo del 2016, de este mismo año. Votó por más crédito solidario para la micro, la pequeña y la mediana empresa, por más apoyo para el sector agropecuario, para el campo y, en fin, por todas las políticas públicas que nosotros hemos visto que ha puesto en marcha el presidente de la República en sus primeros 4 años de gobierno. Por eso votó el pueblo dominicano en número que supera el 60%, es decir, mucho más del 10% comparado con lo que había votado por el PLD y por el presidente Danilo Medina en las elecciones del 2012. Si usted lo ve bien, hubo un aumento de más del 10% de la votación y eso es histórico. Eso es histórico, eso habla de una concertación de fuerzas políticas en torno a un programa de gobierno, porque además no podemos hablar de que todo eso se consiguió lo consiguió un solo partido, sino que ese partido y ese gobierno logró concitar el apoyo de un abanico importante de fuerzas políticas del país y, desde luego, cuando hablamos de fuerzas políticas, hablamos de fuerzas sociales que están detrás del apoyo a esas políticas públicas. Sistema de monitoreo y de medición de las metas propuestas en el plan de gobierno y en las iniciativas asumidas por el presidente de la República en sus 4 años de gobierno, compromisos que hizo el presidente, que dicho sea de paso, estamos hablando de más de 250, alrededor de 280 metas, las que se ha planteado el gobierno. No son 2 ni 3 metas, son más de 250, 60, creo que son, si la memoria no me falla, 284 metas y compromisos hechos por el presidente. Esos 280 y tantas metas y compromisos están ahí en ese plan de gobierno y en todas las iniciativas asumidas por el presidente, y están también computadas en ese sistema de monitoreo y de medición de esas metas. Estamos hablando, por lo tanto, de compromiso y estamos hablando de transparencia, porque además estamos hablando de que el gobierno no se olvida, no quiere echar a un lado eso que asumió como su programa de campaña, su programa de gobierno. Es un gobierno responsable y quiere dejar constancia de eso, presentando este sistema de medición y de monitoreo de esas 280 y tantas metas y compromisos de la presidencia de la República. He dicho. Ah, qué bueno. Mire, usted quedó maravillado con la BBC de Londres, según usted afirma. Sí, es una información que apareció en las redes sociales ayer que me pareció interesante. Sí, porque había oído al propio García Márquez hablar de estas hazañas de Simón Bolívar. Así precisamente. Es. Mire, yo hago esta referencia porque ciertamente a veces lo que parecería ser importante no lo es,
y lo que es importante pasa de alguna manera desapercibido. Cuando se habla del 311 y en el contexto del Consejo de Gobierno ampliado al cual usted asistió, se habla de algo particularmente relevante. Primero, porque son de esas cosas a las que podremos referirnos en algún momento como parte de aquello que nunca se había hecho. Se trata no solo de un monitoreo, porque la gente dice, bueno, monitorear es sentarse frente a un monitor y ver las imágenes y escuchar a don Ramón Tejeda hablando sobre cosas importantes. Eso podría ser el monitoreo. Pero la realidad es que esta noción tiene que ver mucho con la construcción de ciudadanía. Como lo tiene que ver, por ejemplo, algo por igual nunca hecho, nunca visto en el país, el que se establezca en el sistema educativo dominicano, tanto a nivel de la primaria como de la secundaria, la obligatoriedad de la enseñanza de la Constitución de la República. Ya sabemos que no se imparte ni moral ni cívica, y que una buena parte de las carencias de todo esto que la gente habla de educación en valores y cosas por el estilo, pocos resultados se obtienen cuando no es una cuestión que sea parte de la educación misma, de la escolaridad. De manera tal que después se pretende que a un tajalán se le enseñe moral, cívica o el valor de la Constitución de la República, cuando eso no se hizo en el momento en que se debía haber hecho. Finalmente, el presidente de la República, de manera muy acertada, pues a través de un decreto, el 310-16, establece en combinación con el ministro de Educación y, hay que decirlo, en acuerdo con el Tribunal Constitucional, la obligatoriedad de esto que en realidad no solo es un pedazo de papel, como diría aquel Perínclito, sino que efectivamente la Constitución es quizás el documento esencial que debe conocer todo ciudadano. Y hablar hoy del 311, insisto, no es un tema de simple monitoreo, es una forma de construir ciudadanía. Es hacer lo que nunca se había hecho, en tanto hoy instituciones y funcionarios están en la obligatoriedad o están obligados a rendir de manera transparente, ofrecer de manera transparente las cuentas, que no solo aquellas que están referidas al manejo de los recursos públicos que se ponen a su disposición, a disposición del funcionariado que está al frente de las instituciones públicas, sino que está obligado a rendir cuentas transparentemente, de manera cotidiana, dando informaciones sobre el curso de las metas que se ha propuesto el gobierno, de las políticas públicas que son parte del Consejo de Gobierno, sino que también ahí se podrá, y lo podrá hacer cualquiera, no solo las llamadas organizaciones no gubernamentales que supuestamente se han dedicado o se dedican a estos menesteres de andar hurgando periodísticamente en las cuentas públicas, sino que están obligados los funcionarios y las instituciones a rendirle cuentas a la ciudadanía.
Una ciudadanía que ya hoy está y ha sido empoderada en función de los nuevos paradigmas, incluso de los paradigmas tecnológicos o paradigmas como el de las redes sociales. Ya hoy es prácticamente imposible, a menos que no se cuente con la permisividad o la, con la apatía de la población, imposible que en las instituciones que están obligadas por ley al ejercicio de la transparencia y de la ética, y además están obligadas a tener portales digitales en los que absolutamente todos los procesos están debidamente sustentados y son ya parte de la nueva cultura, de una nueva cultura que es una nueva ciudadanía. Y estamos hablando de algo que nunca se había hecho, y de ahí su trascendencia. Nosotros que ya somos personas adultas, mayores adultas nos dicen, nunca, aquí nadie, nunca, ningún funcionario había dado real cuenta de absolutamente nada, ni siquiera los propios presidentes de la República. Aquí habían 3.000 cuentas bancarias que nadie sabía que existían, ni a razón de qué. Aquí había una discrecionalidad absoluta en los funcionarios, muchos de los cuales, que no todos, eran tremendos corruptos y que entendían que lo que se les había puesto en sus manos a administrar, lo podían administrar como usted administra su bolsillo y los cuartos de su núcleo familiar, en donde hay un padre o un cabeza de familia que hace lo que le daba la gana, porque hacía, porque ya usted no puede hacerlo tampoco eso en su casa, no. ¿Verdad? Le está terminantemente prohibido hacer lo que usted quiera. Ahora, ya esto es imposible, el que un funcionario haga lo que le dé la gana, no le rinda cuentas al presidente de la República, que es al final de cuentas el que va a cargar con la responsabilidad y el que va a comprometer ante la historia misma y ante el pueblo su palabra, su honor, su dignidad, que no la va a empeñar porque haya un determinado funcionario que esté dispuesto a seguir haciendo lo que le dé la gana. Y esto amparado en la impunidad o en la posibilidad de que por política o por politiquería fulano metió la pata y hay que de alguna manera esto o ignorarlo o bajarle el perfil. No, ya esto es absolutamente imposible. Estamos pues ante un gobierno que ha decidido y a modo bien pedagógico, porque esto se le va a exigir entonces a todo el mundo, no solo a los funcionarios del gabinete del presidente Danilo Medina, sino a todos los servidores públicos y a todas las organizaciones sociales de cualquier naturaleza, se les va ya a exigir el ejercicio de una transparencia que empodera a la población. Vi un titular, don Ramón, donde decía, los atletas quieren mayor poder. Desde hoy podrán denunciar cuando algo ande mal. Estamos hablando de los atletas, como dicen los puertorriqueños, de los atletas. Estamos hablando de los atletas, que sabemos que obviamente federados y asociados todos han hecho también lo que les ha dado la gana con los fondos públicos. Bueno, pues ya esto se acabó, ya eso se acabó, y lo acabó Danilo Medina Sánchez, presidente de la República, que ya le exige a su funcionariado, a su gobierno, le exige esta transparencia y este ejercicio de ciudadanía, que es el ejercicio del cumplimiento
de las leyes y de la Constitución de la República, que por primera vez se va a presentar a los alumnos de primaria y de secundaria, de tal suerte que ya no entiendan a posteriori, cuando ya son universitarios, qué es lo que se tiene que hacer con respecto a las leyes y con respecto a lo que tengan en sus manos. Entonces, porque ya loro viejo no aprende a hablar. No gastemos más dinero en enseñarle a un tajalán, enseñarle valores, porque no es ese el momento de enseñarle valores a nadie, es ahí abajo. Usted o conoce la Constitución, porque no es si le da la gana, es que tiene que estar también obligado a conocerlo. Hablamos mucho del sistema de los Estados Unidos, pero ahí el abstencionismo no cabe el abstencionismo. Es un ejercicio obligatorio, si se quiere, el de, usted puede votar antes, usted puede votar durante, usted puede votar fuera de ese país, pero tiene que ejercerlo como parte de los compromisos ciudadanos. Bueno, pues ya a partir de ahora, insisto, y creo que esto es absolutamente revolucionario, y le quita el control medalaganario a los funcionarios y incluso a los ciudadanos, que ya no podrán seguir haciendo denuncias irresponsables, que ya no podrán seguir ejerciendo el periodismo chatarra. El periodismo chatarra, que es el que todos los días nos presentan aquellos que pueden decir lo que les da la gana. Ya usted tampoco podrá hacer un ejercicio irresponsable de la, ¿cómo se dice esto? Del monitoreo. Del monitoreo. Y decir cualquier sandeo, cualquier cosa, embarrando la imagen de un gobierno, de un presidente o de un funcionario cualquiera. Porque todos vamos ya a estar sujetos a esto que se llama transparencia y a eso que se denomina cumplimiento de metas. Porque las metas no son de los gobiernos. El pueblo elige a sus gobernantes para que cumpla con las metas que el pueblo se ha establecido, se ha impuesto, y tiene a ejecutivos para cumplir con esas metas. Y esto, insisto, querido Ramón, esto es verdaderamente trascendente. Yo no sé qué pueda decir la BBC de Londres, como bien dice Ramón, sobre Simón Bolívar, pero yo sí insisto, Ramón, en esta ocasión, que estamos ante un hecho sin precedentes. Aquí había mucha gente en el primer periodo de gobierno del presidente Danilo Medina que decía, bueno, el hombre no produce cambios, lo que nunca se había hecho no lo vemos claramente. Bueno, pues ahí están las cosas que nunca se habían hecho y tienen una trascendencia de puño, porque no solo es que no se habían hecho, sino que todos estamos ya obligados a estas nuevas cosas, a este nuevo ejercicio de ciudadanía que establece una nueva relación cualitativamente superior a la que se tenía o existía entre la sociedad y el Estado, entre los gobernados y los gobernantes, entre el gobierno y el pueblo. Quiero, antes de terminar estos comentarios, resaltar una información que aparece en los medios de hoy y que la ofreció ayer el ministro de Energía y Minas, don Antonio Izaconde, cuando advertía o llamaba la atención sobre el hecho de que los trabajadores de la mina de Larimar, de Barahona, pues con los conocimientos que han adquirido, con la organización, con el financiamiento que han recibido, pues se han constituido
en exportadores, ya no del Larimar en bruto como lo hacían antes. Están exportando Larimar semitrabajado y trabajado, es decir, convertido en joyas. Estamos hablando de exportaciones que rondan ya los 8 millones de dólares. La última cifra que da a conocer el Ministerio de Energía y Minas. 8 millones de dólares, si usted lo multiplica por 45, vamos a suponer más o menos, creo que el precio del dólar anda por 46 por ahí. Póngalo a 45, 8 por 4 son 32, estamos hablando de casi 40 millones de pesos. No, profesor, estamos hablando de 400 millones. Sí, de 400, 8 por 40 son, 8 por 4, 320 millones, si le agregamos, sí, casi 400 millones. Casi 400 millones de pesos, ciertamente. Esos son 8 millones de dólares. Que han exportado nuestros joyeros, sobre todo los del Larimar, y eso es posible gracias, sobre todo, a el apoyo recibido desde el Estado, desde el gobierno del presidente Danilo Medina, que desde el primer momento se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo allí, de que se estaba vendiendo aquello por batata o peor, como dice la gente, ¿no? Peor, porque estamos vendiendo piedra, Larimar, en piedra, en bruto, como si se tratara de cualquier otra piedra. Y resulta que no, que estamos hablando de una piedra preciosa, realmente, que es trabajada como se trabaja en esos laboratorios que ustedes ven ahí. No solo preciosa, sino única, Ramón. Única, claro, el Larimar dominicano es único, dicho sea de paso. Lo estábamos vendiendo, como decía Juan Bosch, que se vendía el oro aquí, que se vendía como si se tratara de plátano maduro, decía Juan Bosch. Vendíamos oro como si se tratara de plátano maduro, que había que venderlo rápido porque si no se pudre. Así se estuvo vendiendo oro aquí durante los gobiernos de Balaguer y de Antonio Guzmán. Vendimos oro antes de cerrar la minera de Cotuí para... Por fin pudimos abrirla otra vez cuando la tecnología permitió sacarle provecho a lo que quedaba ahí, sin que el costo ambiental fuera tan brutal como costó el anterior, que además no dejó prácticamente ningún beneficio. Pero además de los mineros del Larimar, estamos hablando, por ejemplo, de los exportadores asociados en la Asociación de Agroexportadores del Norte, que vendían a intermediarios que fijaban bajos precios, que a su vez tenían compradores inestables. Hoy una cantidad, mañana deja ver y pasado no tanto como pensaba, así no, dice el reportaje que nos envía Roberto Rodríguez Marchena. El productor de éxito no planifica su producción a lo que aparezca y a eso es lo que hay. Se pusieron a pensar, a analizar. Conclusión, buscar mercado o compradores que estabilicen la producción, romper con los intermediarios y exportar. Para todo eso, usted necesita financiamiento, usted necesita apoyo de las instituciones. Conclusión número 2, tener una empacadora para control de calidad y viabilidad de la exportación. Conclusión número 3, factoring, como los productores o con los productores, para que no se descapitalicen, comprarles sus facturas al cash. Esa es una de las modalidades que trajo el gobierno del presidente Danilo Medina, el factoring, que aquí no se hacía, comprarle la factura a las personas para que no se descapitalicen. 3 magníficas conclusiones más una cuarta, no se puede, porque no tenemos los cuartos para hacer todo eso. ¿Solución? Bueno, la solución la dio el gobierno. En una visita sorpresa el presidente Danilo Medina, el FEDA prestó 28 millones de pesos solidariamente al 5% anual, menos del 1% mensual, 0.5% al mes. Y ahí están ahora los
integrantes de la Asociación de Agroexportadores del Norte, vendiendo, exportando en dólares hacia Estados Unidos, Aruba, Italia y España. Oiga usted cuánto puede hacer un Estado, un gobierno responsable por los pequeños y medianos productores del país. Ya estaremos compartiendo ese y otros videos más adelante sobre este, porque ahora tenemos que irnos, hay que irse a los deportes. Yo no estoy de acuerdo, pero... Usted no está de acuerdo, pero en habrá absoluto. que ver qué es lo que pasó en los deportes con Lalo. Y desde luego eso, unos minutos antes de que hablemos con Manuel Matos, delegado para el Caribe